Hola, hola, hola. Pues vamos a seguir desbrozando el camino de la tercera propuesta del programa de rehabilitación de Aergi, de el trama emocional y el situar las bases de entendimiento que puedan llevar a la comprensión. Ya hablaba ayer de que una de las claves es la humildad y la otra es la buena voluntad, la calidad de la voluntad, no la cantidad de voluntad. Aquí no se requiere cantidad, se requiere calidad. Y a veces, pues, debido a cantidad de situaciones ya asentadas en el proceso vital de una persona que consume, pues suele ser harto difícil el encontrar cualquiera de estas capacidades. Y se trata de tomar una decisión en este punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso asentado en la confianza. Y si no hay confianza en el proceso, difícilmente se van a tomar las decisiones que hay que tomar. Sin embargo, en la toma de estas decisiones, en este aspecto, no es amiga de la demora, porque siempre hemos vivido las personas adictas, por lo menos yo, bajo la ley del aplazamiento, ¿no? De mañana lo hago, o mañana empiezo, o mañana... para una persona adicta, problema aplazado, problema solucionado, entre comillas. Y esto es lo que nos lleva a mal traer. En este caso, se nos plantea la toma de una decisión sin demoras. Y aquí las ideas hipócritas y los prejuicios pues se levantan, se ponen en pie de guerra ante semejante perspectiva. Pero estamos hablando de situaciones, de cosas que no son más que el resultado de una obstinación absolutamente patológica que no cede a la razón. Estoy hablando de adoptar una disposición que estructure la base sobre la cual continuar levantando un proceso pues consistente y serio de abstinencia. Lo que pasa es que es verdad que cuesta mucho trabajo renunciar a las racionalizaciones y a los pretextos, pues en mi caso, de mi antigua personalidad. Así que va a ser necesario caminar a tientas en toda esta, en la densa niebla de la rebelión, en los baches de la manera de pensar torcida, en la desesperación, para encontrar las soluciones. Habrá que caminar por senderos intrincados. Y por más honrada y sinceramente que lo intentemos, generalmente nos van a aparecer situaciones bastante confusas. Una de las barreras más serias, más importantes para la comprensión de todo este proceso que estoy intentando explicaros, es la impaciencia habitual en la que yo me he movido siempre hasta que entendí que para alcanzarla, pues la comprensión, quiero decir, es necesario merecerla. Y el merecimiento tolerará el esfuerzo, la toma de decisiones, la continuación del esfuerzo, el mantener las decisiones y la continuidad del esfuerzo. Y es que se trata de un proceso de crecimiento y de mejora personal progresiva, no de una búsqueda de perfección, ni nada que se le parezca. Aquí no se vuelve nadie blanco como la nieve. Todos tenemos nuestras partes oscuras. Yo hoy hablé bastante el sábado de eso y no voy a meter otra vez, pero hay que empezar. Yo empecé por entender que el perfeccionismo no es más que un pretexto para no hacer absolutamente nada. Nada de lo que hay que hacer, y que su razón básica es el miedo a fallar, el miedo a equivocarse, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a ponerse en evidencia, el miedo a tantas cosas. Los procesos, actos de intoxicación o de conducta, mi falta de honradez, mi envidia, mi autocomiseración, mi rencor, mi odio, mi resentimiento, mi mala intención y la injusticia que siempre he percibido cercana, pues me dañan y se oponen a todas las ventajas del reencuentro conmigo mismo. Estas han sido mis barreras más importantes. Y aunque me cuesta admitirlo, todas estas características han estado en mi vida descontrolada desde que empecé con el consumo, y creo que incluso desde antes de que empezara. Estoy hablando de deudas emocionales que me llevaron a la bancarrota emocional, hasta que me destrozaron la vida. Para restablecer el equilibrio que necesitaba, sobre todo, fue imprescindible un proceso de trabajo
que fue mucho más allá del conocimiento del asentamiento de las primeras propuestas de trabajo. Entender que hay una parte física en la enfermedad muy importante, que es la más fácil de controlar, porque con dejar de consumir es suficiente para que se reconstruya, por lo menos celularmente, nuestro cerebro empiece a, gracias a sus capacidades de plasticidad, pues se puede empezar a regenerar, y de hecho se regenera de una manera importante. Entender que la parte mental, a pesar de su extensión, de la inmensa meseta que es, permite caminos transitables, y saber que la parte emocional es un desafuero permanente en el que la impulsividad, la piel fina, el ser corto de mecha, ¿no? el tener siempre, el ser una persona explosiva, visceral, pues tiene mucho que ver con que nuestros procesos de inhibición del prefrontal están absolutamente desentrenados, y que las conexiones entre nuestro cerebro medio y nuestro córtex cerebral pues están afectadas en mayor o menor medida en función de las drogas que hemos consumido, del tiempo que las hayamos consumido y de nuestro proceso de visceralidad natural. Es decir, estamos hablando de un proceso que va mucho más allá de todo esto, que se nos aleja cada vez. A medida que nos acercamos, parece que se aleja cada vez más del entendimiento, y vamos a tener que establecer con las bases, o vamos a tener que construir las bases del entendimiento para edificar una vida útil, más o menos feliz, sobre lo primario, lo más primitivo de estos conocimientos. Es suficiente para empezar a levantar, pero no se puede parar de edificar. Cuando nos ponemos ante semejante tesitura, la idea de tener que seguir construyendo permanentemente se vuelve como aterradora. ¿Por qué? Pues por la desconfianza. ¿Por qué la desconfianza? Pues porque yo, al menos tras años de consumo, desde los 11, 12 años que empecé con el tabaco hasta que acabé a los 45 con el alcohol, y a los 46 con el tabaco, pues todos mis procesos han sido mi recogimiento era el consumo, mi concentración era el consumo, mi esfuerzo mental era tener para consumir, mi esfuerzo central era salir para consumir, era buscar gente para consumir, mi esfuerzo básico era consumir. Mi proceso de confianza en mí mismo era con consumo, sin consumo no. Yo llegué a no fiarme de mí mismo en prácticamente ningún aspecto de mi vida, ni en el consumo ni sin consumo, y ahí fue cuando se me fue todo al... Cuando me empezaron a hablar por primera vez de la confianza, me puse en guardia porque me sonó a esto de la fe, ¿no? Y yo pido de la fe, ¿pero qué es esto de la confianza? A mí me gusta contar un cuento en este aspecto, narrar un caso. Es el de alguien que llega a un pueblo donde no conoce a nadie. Pues puede ser Yuncos, por ejemplo. Yo llego a Yuncos con mi coche y tengo un problema, pues me falla algo de la mecánica del coche, y pregunto en Yuncos, meto ahí en una casa, me alojo en ella y no conozco absolutamente a nadie, pregunto a alguien de la casa de al lado si conoce algún mecánico que me pueda ayudar. Y me manda al taller de Manolo, yo qué sé, por poner un caso. Y lo mismo hay un taller en Yuncos que se llama Manolo. Llego al taller de Manolo con todas las reservas que uno pueda tener y más, ¿no? Porque, claro, estás en un pueblo que no conoces, piensas que, claro, que a lo mejor ahí un pueblo pequeño, mediano, pues probablemente la calidad del mecánico no sea excesiva, en fin, todos son desconfianzas. El caso es que llevo el coche al taller de Manolo y no solamente me hace una reparación espléndida, sino que encima me hace un precio cojonudo. Y me voy para el sitio donde me alojo, pues más contento que unas Pascuas, ¿no? El coche está en condiciones, la reparación ha sido muy buena y el precio ha sido excelente. No se puede pedir más. Si llega acto seguido alguien más a esa zona donde yo me alojo y me pregunta porque tiene un problema con el coche por un taller, ¿a dónde creéis que le mandaría yo? Al taller de Manolo. ¿Por qué? Porque ha generado confianza en mí. Me ha hecho un trabajo excelente,
un precio cojonudo y, lógicamente, si alguien me pregunta en Juncos dónde tengo que llevar el coche, pues Talleres Manolo es la clave de todo esto. Anda, que como haya un taller que se llame Pedro y otro Manolo, verás tú la que se va a liar en Juncos. El caso es que, joder, el hecho, la realidad de la reparación de mi vehículo, pues me ha generado confianza. Y si alguien me pregunta a dónde ir, pues le diré que vaya allí. ¿Por qué? Pues porque tengo confianza en que en ese sitio, además de tener una capacidad técnica excelente, pues la relación calidad-precio es superior. Entonces, pues punto de pelota. No voy a tener más dudas en ese aspecto. ¿Qué tiene que ver esto con la rehabilitación en este punto en el que hablamos de todo el complejo engranaje del cerebro medio y todas sus... Bueno, pues es obvio que una persona adicta tiene una avería importante en el sistema de recompensa, porque ha sido la zona pues castigada, súper castigada por los tóxicos y por las conductas adictivas. Se supone que uno llega a un sitio donde, si saben de qué va esta historia, le pueden plantear claramente que va a tener que haber una reparación de toda esa zona. Ante semejante invasión o posible invasión, todo el mundo se pone en guardia. Dice, a ver, estos ahora me van a empezar a mí a hablar de neurología, se me van a meter en el cerebro, me van a comer el coco, me van a hacer un lavado de cerebro y no sé cuántas barbaridades más se pueden llegar a pensar. Pero bueno, aquí no hay ningún neurólogo, yo no lo soy, y desde luego no se trata ni mucho menos de eso. Pero veréis, la cuestión del cuento es la siguiente. Vamos a ponernos en paralelo con el tema del coche. Tú llegas a un centro de rehabilitación porque te han dado unas claves, o alguien te ha dicho que, coño, pues que en ese sitio, pues que, bueno, pues que hay un, vamos, que trabajan muy bien el tema y que seguramente te podrán ayudar. Y con toda tu desconfianza llegas y a partir de las primeras reparaciones, pues empiezas a entender que tu motor mejora, ¿no? Pero a pesar de eso no te acabas de creer que está funcionando. El cerebro de una persona no es lo mismo que el motor de un coche, pero hay una serie de circunstancias que se pueden asemejar. Veréis, para que Manolo me reparase el coche, yo le tuve que dejar el coche. Obvio, ¿no? No voy a entrar en el taller, voy a salir del taller, me voy a llevar el coche y voy a pretender que me reparen el coche solamente por el hecho de haberlo visto durante un rato. Y además de dejarle el coche, le voy a tener que dejar las llaves del coche. Para que pueda abrir todas las puertas que tenga que abrir, el capó del coche, en fin, lo que tenga que abrir. Para que pueda arrancarlo, para que pueda pararlo, para que pueda hacer todas las maniobras que necesite con el coche. No sé si me vais cogiendo ya la idea. Entonces, claro, para dejar mi coche en un taller yo tengo que tener confianza o me tengo que fiar, porque todavía no tengo confianza del mecánico que lleva el taller. Claro, esto es habitual porque todo el mundo tenemos que dejar un día u otro el coche en un taller. Entonces eso lo tenemos como muy hecho. Y no todo el mundo se pone en rehabilitación cada vez que tiene una avería de estas características como es la adicción. Hay gente que ya ha pasado por muchos mecánicos, por muchos procesos, y no en ninguno de ellos ha conseguido que le reparen el coche en condiciones. Claro, cuando alguien llega a un proceso como este y le decimos que lo que tiene es un fallo mecánico crónico, es decir, que va a estar fallándole continuamente, pero que lo va a poder tener pues más o menos controlado si hace lo que debe de hacer, es decir, si en el caso del coche, si puedes tener el vehículo en condiciones, si no metes la séptima velocidad y trabajas con sexta, pues te puedes decir, hostia, pues vaya, bueno, joder, no sé, pero tú quieres que el coche ande. Y resulta que la séptima velocidad no va. ¿Por qué? Porque sencillamente te la has cargado. Te puedes comprar un coche nuevo, pero no te puedes comprar un cerebro nuevo. No sé si me estoy explicando muy bien, estoy un poquito espeso hoy, pero el caso es que cuando alguien viene a un proceso de rehabilitación, tiene que tener claro que va a tener que dejar el coche, pero que lo va a tener que dejar con las llaves puestas. Y normalmente cuando la gente llega al proceso de rehabilitación, no solamente no deja el coche, sino que en el caso de dejarlo, cuando lo dejan, que es muy pocas veces, se llevan las llaves. Y así no se puede reparar el coche. Es decir, venir a la rehabilitación, sentarte en una silla
y marcharte una vez que termina la hora y media o la hora de terapia, sin más sin más hecho que sentar tu presencia en una silla, pues difícilmente se va a conseguir hacer una reparación. Vas a tener que sentarte con las puertas abiertas y las llaves puestas. Y venir las veces que hagas falta para que la reparación se materialice. Al nivel en que se te está diciendo. Pretender que esto se arregle sin que tú tengas confianza en el proceso que vas a hacer, pues es un tanto difícil. Y cuando hablamos de las 3 primeras propuestas, en este caso del proceso emocional, estamos hablando de una reparación integral en el proceso más profundo del cerebro, en el cerebro medio, donde la fuerza de voluntad no alcanza. No alcanza. Más allá de que la fuerza de voluntad en psicología no sea más que una leyenda urbana, pero la motivación, las ganas de hacer, en fin, todo ese sinfín de cosas está muy bien, pero tienen una limitación celular en cuanto a que cuando el cerebro medio está mediatizado por el consumo de tóxicos y los necesita para funcionar, hay unos procesos de abstinencia que tienen que ser tratados de una manera estructurada y en condiciones. No se puede pretender que esto sea me siento en una silla y esto cambia porque sí, porque yo quiero, porque a mí me da la gana. Lo decía ayer, es que no entiendo lo que me pasa. Bueno, pues esto es parte de lo que te pasa. Vas a tener que tener una confianza abierta en el proceso de reparación para poder abrir el maletero de tu coche o el capó de tu coche para que el mecánico pueda hacer su trabajo. Te vas a tener que dejar que te metan mano sí o sí. Pues porque si no, tú y a tu estilo, sin ser mecánico, no vas a poder reparar tu coche. Aunque tengas los planos y el manual de instrucciones del coche. Aunque seas mecánico industrial, si no eres mecánico del automóvil, no vas a poder reparar tu coche en condiciones. Eso siendo mecánico. Tienes que ser mecánico de coches. Y a ser posible, pues que conozcas la marca del coche en el que estás trabajando, porque si no, va a ser difícil. El problema en esta historia nuestra es que suele pasar que nos autobloqueamos exigiendo madurez a nivel emocional. Queremos no saltar a la primera a los impulsos viscerales que tenemos de contestar, yo qué sé, de saltar como un látigo en cuanto cualquier cosa nos toca o nos afecta. Exigimos llegar a un grado de madurez sin tener que pasar por los dolores del crecimiento propios de la experiencia y del desarrollo. Y esto es irrazonable y además es imposible a la vez. Una persona adicta que comienza a beber, a consumir con 12, 13 años, cualquier tipo de sustancias o realizar conductas adictivas desde esa edad, bloquea automáticamente todo su proceso de crecimiento emocional. En la edad en la que es justamente el tiempo más aconsejado por la formación de la persona y del cerebro, en el que todos los impactos emocionales, los primeros desengaños amorosos, las primeras amistades profundas, esas que no se olvidan, etcétera, etcétera, todas esas situaciones emocionales que le dan a un ser humano una estructura de madurez emocional, de crecimiento emocional, están basadas muchas veces en el impacto emocional, en el sufrimiento, pero a una edad en la que se puede tolerar claramente. Cuando una persona empieza a consumir a los 12, 13 años, toda su adolescencia y primera parte de la edad adulta se ven absolutamente bloqueadas en cuanto a crecimiento emocional, porque todos los procesos de realidad de crecimiento propio interno de una persona se ven sustituidos, suplantados, prostituidos por el tóxico. Y uno se ve haciendo cosas con una cierta madurez, pero con la cabeza mojada de alcohol, o con la cabeza llena de humo, o con la cabeza llena de cualquier otro tóxico o cualquier otra droga que utilice. Por tanto, eso es un flash de crecimiento o de madurez ficticia que no se asienta realmente en el cerebro de la persona y que hace que seamos siempre tan viscerales cuando tenemos la droga en el organismo como cuando no la tenemos. Porque la reacción intempestiva atemperada por el consumo no es lo mismo que la reacción intempestiva sin consumo. Sin consumo nos vemos frágiles, débiles, poca cosa, chiquitos y normalmente mucho más violentos para superar esa carencia. Porque estamos hablando de un acomplejamiento emocional absolutamente integral. No tenemos ni media torta. Por eso podemos ir de bravucones, o de fantasmas, o de fantoches, o presumiendo de lo que no tenemos, o presumiendo ser lo que no somos, o presumiendo hablar de lo que no somos.
hablando de lo que no sabemos. Todo este proceso de encubrimiento es la manera de tapar la falta de crecimiento emocional. Cuando llegamos a la rehabilitación, pues como en mi caso, a los 45, y me destapan, me ayudan a destapar todo ese proceso de inmadurez que llevo dentro, es que a mí me da un jamacuco, y yo lo que quiero es que hacer algo rápido para madurar emocionalmente lo más rápido posible. Pero claro, no es igual madurar emocionalmente a los 45 que a los 15. Ni por el forro. No se parece. Una persona de 45 años ya es una persona entrada en edad y ha pasado prácticamente el ecuador de su vida, en el caso de que vaya a vivir 80, y su cerebro está, en cuanto a madurez emocional, en la edad en la que comenzó a meterse tóxicos para superar situaciones. ¿Qué situaciones? Aquellas que emocionalmente no se atrevía a afrontar con sus propias condiciones internas. Me acostumbré a usar el alcohol para afrontar situaciones, para enfrentar situaciones, para afrontar personas, para enfrentar personas, para afrontar trabajos, para enfrentar trabajos, para todo lo que hacía necesitaba tener el morro caliente. A mí esto me jodió como muy pocas cosas en la vida, porque no es posible que me presente a los 45 años aquí y esté todavía con el pantalón corto. Bueno, ahora están de moda los pantalones cortos, pero en mis tiempos un chaval de 15 años a lo que más aspiraba era que su madre le comprase unos pantalones largos, porque es lo que marcaba la diferencia entre la infancia y la juventud o la edad adulta. Este susto que uno se lleva genera desconfianza. Una persona de 45 años que se sienta en una terapia y es capaz de dejarse, iba a decir manipular, el cerebro, para ver y aceptar que es emocionalmente inmadura, se lleva un susto de muerte. Pero si no lo ve y no lo acepta, no madurará. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio que exige la madurez. El mismo que pagan todos los seres humanos de 12, 13 y 14 años que no se meten ningún tipo de tóxico en el cuerpo para evolucionar como seres humanos. Yo lo que no puedo pretender es saltarme 40 o 30 años de vida mojado en alcohol y presentarme ya seco, abstinente, ante un nivel de madurez que no se ha ejercido. Es como si tú vas con tus amigos se meten a hacer, pues no sé, una carrera universitaria a los 18 años, acaban a los 25 o a los 30, y tú, que te has pegado la vida padre andando de jiji jaja por 1000 sitios, pues pretendes tener la misma capacitación intelectual que ellos. Joder. Tú te has quedado donde te quedaste. Y yo me quedé ahí. Me quedé a mis 11, 12 años y con 45 descubrí que hasta mis hijos tenían más madurez emocional que yo. Y me jodió, no veas lo que me jodió. Pero me lo tuve que comer con patatas, porque de lo contrario no maduraré nunca. A día de hoy sigo madurando, sigo padeciendo los impactos pseudo-juveniles o pseudo-infantiles de los golpes emocionales, que me hacen padecer muchísimo, porque yo no tengo la edad emocional que se corresponde con mi edad cronológica, ni por el forro, ni por el forro. Sigo siendo y sintiéndome pues una persona joven, no voy a decir un crío, pero jovencito. Igual por eso me conservo también, ¿no? Porque mira, pues a pesar de todo, pues uno ya tiene una jarta de tacos y pues qué sé yo. Entonces, una confianza abierta es la base del planteamiento de la comprensión de toda esta historia que tiene que ver con el progreso, el cambalache emocional, todo este movimiento de emociones que tenemos que empezar a entender, a saber sentir, a saber dónde las sentimos y a saber qué hacer con ellas, ¿no? La demora, el aplazamiento y el escepticismo lógico y natural de una persona que se sobresalta a determinadas edades, viendo que realmente sus reacciones emocionales son de un crío de 13 años, pues son los mayores enemigos. ¿Por qué? Pues porque el escepticismo exige pruebas y la demora las impide. Nos metemos permanentemente en una disputa entre una y otra que no vale. Entonces, aquí lo que cuenta es que la acción es el principio que vale
para obtener resultados. Y esa acción es la que va a propiciar respuestas abstractas en el principio, pero que se van percibiendo en la mente, en las emociones y en la nueva conciencia que vamos a ir desarrollando a medida que las acciones se suceden. Porque hay cosas que si no se hacen, no se entienden. Hay cosas que se pueden entender pensando, pero cuidado que tenemos una enfermedad mental y una manera de pensar muy peculiar, por no ponerle otro adjetivo. Entonces, el hecho de que hacer ayuda a comprender, sobre todo en el plano emocional, en el plano celular, en el plano cerebral, lo tenemos que tener muy claro y toca ir haciendo. Y yo no he hecho muchas cosas bien, pero una que he hecho muy bien es que he hecho, valga la redundancia de hechos, todo lo que me dijeron que había que hacer. No me puse exquisito, no me puse sofisticado, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Que yo lo hago. Y lo hice, y lo hice. No, eso no ha impedido en ningún momento que yo piense por mi cuenta, que yo sienta por mi cuenta y que yo sea quien soy. Al contrario, me ha dado la libertad de decisión y de elección que en estos momentos tengo. Lo que sí es verdad es que todo este proceso lleva a unos planos de inspiración que a mí siempre me han sorprendido. Cuando hablo en público me pasa mucho, que no entiendo, ni siquiera recuerdo muchas veces lo que digo, pero la inspiración brota como si fuera un chorro, una fuente, ¿no? Pues esa inspiración que recibamos va a ser acorde con nuestro proceso de trabajo a nivel mental y con cómo seamos de coherente en nuestra conducta con relación a eso. Así que ya sea con sentimientos de confianza o de serenidad o de confusión o de autocomiseración o de miedo, según sea el caso, nos veremos ubicados en un plano en el que muchas veces nos vamos a sorprender de hacer cosas que nunca, y decir cosas y pensar cosas y sentir cosas que nunca hubiéramos creído ser capaces de hacer, de pensar o de sentir. Este movimiento se demuestra, lógicamente, andando, haciendo cosas. Y vamos viendo cómo poco a poco, de una manera prácticamente imperceptible, casi lo nota más la gente que nos conoce o que nos conocía en activo que nosotros, pues vamos cambiando, vamos afrontando situaciones que antes nos parecían imposibles. Si uno se pone a pensar, tiene que entender que casi todas las personas adictas hemos pasado o hemos superado pruebas de supervivencia en los momentos más críticos de nuestra actividad adictiva. Yo he salido he escapado de cada una, que cuando me pongo a darle vueltas, yo estoy vivo de chiripa, o sea, de milagro, de puñetero milagro, yo no sé ni cómo estoy vivo. Así que resulta prácticamente imposible explicar cómo aún continuamos vivas muchos de nosotros tras pasar por peleas, hospitales, accidentes o despertarse en cualquier calle de cualquier ciudad tirado en fin. Pues, de alguna forma pues parece que el destino nos ha ido conduciendo por todo este laberinto de sufrimiento hasta el preciso momento en el que las preguntas se agolpan en nuestra mente. Y ante tanto interrogante, traté de comprender mentalmente todo el proceso y no lo conseguí. Estaba buscando las respuestas en el lugar equivocado. Mañana sigo. Espero que haya quedado flotando ahí en la neblina emocional ¿qué más tendrá que contar de esto? Bueno, pues ya, mañana os cuento más cosas. Si queréis, ya sabéis, a las 6:30 nos vemos aquí y, bueno, pues seguimos hablando de emociones. Ya sé que el enfoque seguramente no es lo que esperabais con relación a las emociones, pero esto es la base de lo que vendrá después. Así que tened confianza, coño, tened confianza. Hasta mañana.